Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico y que estén listos para sumergirse en un tema que, créanme, nos dejó a todos con la boca abierta. Porque hoy, amigos, vamos a hablar de una ruptura que sinceramente nadie, absolutamente nadie, vio venir. Estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y sí, lo sé, todavía estoy tratando de procesarlo yo misma. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, asegúrense de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, dramas, chismes, y todo lo que los mantiene pegados a la pantalla. Así que si no quieren perderse nada, suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Activen la campanita para que les lleguen notificaciones de cada vídeo nuevo. Tenemos mucho contenido planeado para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Kerem y Hande. Hande y Kerem. Dos nombres que hasta hace poco eran sinónimo de amor, pasión y una química explosiva que traspasaba la pantalla. ¿Quién no se enamoró de su romance en Senkalkap? Era un cuento de hadas moderno, una historia de amor digna de un guión de Hollywood. Su relación era el sueño de muchos, una conexión genuina que parecía destinada a durar para siempre. Fotos juntos en redes sociales, apariciones públicas llenas de miradas cómplices y sonrisas enamoradas, todo apuntaba a que teníamos a la pareja perfecta. Era una relación que trascendía la ficción y se hacía tangible, real, en cada interacción que compartían con el mundo. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es muy diferente de la apariencia. El brillo, el glamour y la perfección que vemos en las alfombras rojas y las revistas a menudo esconden complejas dinámicas, presiones y desafíos que solo conocen quienes los viven. Los rumores comenzaron a circular tímidamente, como susurros en la oscuridad. Primero eran solo comentarios vagos en foros de fans, esos rincones virtuales donde los seguidores más apasionados analizan cada detalle, cada gesto, cada posible significado oculto. Luego algunos medios de comunicación empezaron a insinuar que algo no andaba bien, publicando artículos con titulares ambiguos y fotos cuidadosamente seleccionadas que parecían alimentar la incertidumbre. Al principio, todos lo descartamos como simples chismes, intentos de generar controversia a costa de una pareja famosa. Después de todo, ¿qué mejor manera de atraer clics y aumentar las ventas que sembrando la duda sobre la relación de dos de las estrellas más queridas del momento? Pero a medida que pasaban las semanas, los rumores se hicieron más persistentes, más fuertes y, lamentablemente, más creíbles. La negación inicial dio paso a la preocupación, y la preocupación, a la inevitable aceptación. Una de las primeras señales que alertaron a los fans más perspicaces fue la disminución de las interacciones en redes sociales. En la era digital, nuestras vidas, y especialmente las de las celebridades, se desarrollan en gran medida en plataformas como Instagram y Twitter. Las fotos juntos, que antes eran frecuentes, se volvieron escasas. Las historias compartidas se hicieron menos personales y más profesionales. Los me gusta y los comentarios en las publicaciones del otro disminuyeron significativamente. Las felicitaciones de cumpleaños y aniversarios, que siempre eran públicas y efusivas, se limitaron a escuetos mensajes, a veces incluso genéricos, que parecían más un compromiso que una expresión genuina de afecto. Pequeños detalles sí, pero que en el mundo de las celebridades a menudo son indicativos de problemas mayores. Cada interacción en redes sociales se convierte en una declaración, y la falta de interacción puede ser una señal aún más poderosa. Otro factor que alimentó los rumores fue la creciente distancia física entre ambos. Kerem comenzó a pasar más tiempo en Estados Unidos, trabajando en nuevos proyectos y explorando oportunidades en Hollywood. Buscaba expandir sus horizontes, desafiarse a sí mismo y alcanzar nuevas metas profesionales. Hande, por su parte, se mantuvo en Turquía, enfocada en sus propios proyectos y colaboraciones. Tenía contratos publicitarios importantes, participaba en campañas sociales y se dedicaba a proyectos que le permitían conectar con su público local. Aunque ambos aseguraban que la distancia no era un problema y que se apoyaban mutuamente en sus carreras, la falta de tiempo juntos comenzó a pasarles factura. Las agendas apretadas, los viajes constantes y la dificultad para coordinar sus horarios hicieron que fuera cada vez más difícil mantener la chispa y la cercanía que caracterizaban su relación. Las videollamadas y los mensajes de texto pueden ayudar, pero no son lo mismo que compartir momentos juntos, crear recuerdos y fortalecer el vínculo en persona. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? Esa es la pregunta del millón.
La incógnita que todos quieren resolver. La verdad detrás de la fachada. Las razones detrás de la ruptura de Kerem y Andy son, hasta el momento, un misterio. Un secreto celosamente guardado. Ninguno de los dos ha emitido una declaración oficial explicando los motivos de su separación. Han optado por el silencio quizás para protegerse a sí mismos, a sus familias y a su privacidad. Esto, por supuesto, ha dado pie a todo tipo de especulaciones. Cada revista, cada programa de televisión, cada foro de fans tiene su propia teoría, su propia versión de la historia. Algunos rumores apuntan a diferencias irreconciliables en cuanto a sus proyectos de vida. Se dice que Kerem estaba más interesado en consolidar su carrera en Hollywood y que Hande prefería seguir enfocada en el mercado turco. Que tenían visiones distintas sobre el futuro y que no lograban encontrar un punto medio que les permitiera construir un proyecto en común. Otros sugieren que la presión mediática y la constante exposición pública fueron demasiado para ambos, generando tensiones y conflictos en la relación. Que se sentían constantemente juzgados, observados y analizados, y que esto afectaba su bienestar emocional y su capacidad para comunicarse abiertamente. También se ha hablado de celos profesionales y de la dificultad de compaginar sus apretadas agendas. Que la competencia en el mundo del espectáculo, la búsqueda del éxito y la necesidad de mantener una imagen pública impecable creaban fricciones y resentimientos. Pero sinceramente todo esto son solo conjeturas. Elucubraciones basadas en rumores, interpretaciones y deseos. La verdad es que solo Kerem y Hande saben lo que realmente sucedió. Solo ellos conocen los detalles íntimos de su relación, las conversaciones privadas, los momentos de alegría y los momentos de dolor. Y hasta que decidan compartirlo con el público, tendremos que conformarnos con los rumores y las especulaciones. Lo que sí es cierto es que la ruptura de Kerem y Hande ha dejado un vacío en el corazón de muchos fans. Para muchos eran la pareja perfecta, un ejemplo de amor verdadero. Una prueba de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Verlos separados es como ver el final de un cuento de hadas, una triste confirmación de que incluso las relaciones más aparentemente sólidas pueden llegar a su fin. Es una decepción, una desilusión, una pérdida que se siente profundamente. Pero a pesar de la tristeza y la decepción, creo que es importante recordar que Kerem y Hande son, ante todo, seres humanos. Individuos con sentimientos, sueños y aspiraciones. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones, a buscar su propia felicidad, incluso si eso significa separarse. Y aunque su relación haya terminado, eso no significa que el amor que sintieron el uno por el otro no fuera real. Que los momentos que compartieron no fueran significativos. Que el impacto que tuvieron en la vida de sus fans no fuera positivo. El amor puede transformarse, evolucionar, tomar diferentes formas. Pero no desaparece por completo. Ahora, ¿qué depara el futuro para Kerem y Hande? Ambos están enfocados en sus carreras y en seguir creciendo como artistas. Kerem está trabajando en nuevos proyectos en Hollywood y ha demostrado ser un actor versátil y talentoso. Su ambición y su dedicación lo han llevado a abrirse camino en la industria del cine estadounidense. Hande continúa cosechando éxitos en Turquía y se ha consolidado como una de las actrices más populares y queridas del país. Su carisma, su belleza y su talento la han convertido en un referente para muchas jóvenes. Solo el tiempo dirá si Kerem y Hande volverán a encontrarse en el futuro. Quizás algún día sus caminos se crucen nuevamente y decidan darle otra oportunidad al amor. O quizás sigan caminos separados y encuentren la felicidad en otras relaciones. Lo importante es que ambos estén bien y que sigan persiguiendo sus sueños. Que se permitan sanar, crecer y encontrar la paz. Y a nosotros, los fans, nos toca respetar su decisión y desearles lo mejor en sus futuros. Porque al final del día, lo que importa es su felicidad. Y aunque nos duela verlos separados, debemos recordar que el amor no siempre es suficiente y que a veces, la mejor decisión es seguir adelante. Que el final de una historia no significa el fin del mundo. Que siempre hay nuevas oportunidades, nuevas experiencias y nuevos amores esperando a la vuelta de la esquina. Así que ahí lo tienen, amigos. La historia de la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel, un drama que nadie vio venir. Una historia de amor que llegó a su fin, pero que siempre vivirá en nuestros corazones. Un recordatorio de que la vida es impredecible, que el amor es complicado y que los finales felices no siempre son garantizados.
En resumen, hoy hablamos de la sorpresiva separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, exploramos los rumores y las posibles razones detrás de su ruptura, y reflexionamos sobre el impacto que esto ha tenido en sus fans. Vimos cómo lo que parecía un cuento de hadas llegó a su fin, dejando un vacío en el corazón de muchos. Desmenuzamos los detalles, analizamos las señales y tratamos de entender lo que pudo haber sucedido entre estas dos estrellas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Gracias por acompañarnos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la ruptura de Kerem y Hande? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón detrás de su separación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Quiero saber sus teorías, sus sentimientos y sus perspectivas sobre este tema tan comentado. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Y recuerden, el amor es como una montaña rusa, a veces sube, a veces baja, pero siempre vale la pena el viaje. Hasta la próxima.